Buenas tardes, mis hermanos, que Dios de paz nos bendiga y nos guarde. Es un agrado nuevamente poder compartir con ustedes en esta tarde y llegar hasta sus hogares a través de esta pantalla que nos permite relacionarnos, poder mantenernos en actividad espiritual, poder oír, poder participar de la palabra del Señor, la cual nos mantiene a nosotros con vida, porque Jesús es vida y su palabra es vida y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. Saludarlos con un fuerte abrazo a todos. Hoy día fue un día de trabajo espiritual y llegado a la tarde podemos compartir todos y alimentarnos de este maravilloso pan. Tenemos la reflexión bíblica en esta tarde en San Lucas, en el capítulo 6, versículo 46. Dice así: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Que Dios añada bendición. Bien, mis hermanos, tenemos acá siempre el buen consejo de la palabra de Dios. Siempre Jesús preocupado de la estabilidad y del fundamento que deben tener sus hijos. Y Él es el fundamento de nuestra fe. Jesús es el autor y consumador de la fe. Jesús es la vida eterna. Jesús es nuestra única esperanza de eternidad. Por lo tanto, nuestros ojos siempre deben estar puestos en Él. Nuestra obediencia puesta en Jesús y en su palabra. Por lo tanto, el Señor aquí nos hace una pregunta y nos dice: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo os digo? Jesús reclama la obediencia. Jesús reclama y nos invita a reflexionar sobre la bendición que existe de parte de Él cuando le prestamos atención, cuando oímos su palabra y estamos atentos a obedecer a aquel que realmente es el Señor, el Creador, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, el León de la tribu de Jehová, la estrella resplandeciente de la mañana, el Creador de los cielos y de la tierra. El Señor nos invita a nosotros y nos hace reflexionar. Y nos dice, y le dice a usted, y me dice a mí: si tú me llamas Señor, debes obedecerme. Porque si no me obedeces, eres imprudente delante de mí. Dios nos invita a nosotros a ser prudente. Y la palabra de Dios nos enseña a nosotros en Mateos, en el capítulo 7, versículo 24, dice que el que escucha estas palabras y las hace, les diré a qué lo compararé: a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, que vinieron ríos, soplaron viento, vinieron tempestades, y dio con ímpetu contra esa casa y no se derribó porque estaba fundada sobre la roca. O sea, Dios nos dice a nosotros: quiero hijos prudentes, y el hijo prudente escucha mis palabras y las hace. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras,
Les haré y les indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó, ahondó y puso fundamentos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla porque estaba bien fundamentada. El obedecer a Dios, el ponernos nosotros al servicio de Dios, al fundamentar nuestra fe en el Cristo de nuestra salvación, nosotros estamos siendo sabios, porque la sabiduría viene de Dios. Por lo tanto, la palabra nos dice a nosotros que cuando no obedecemos a Dios, hay juicio y hay consecuencias. Cuando no somos prudentes, hay juicio de Dios y consecuencia de nuestros actos. La consecuencia de aquel que no prestó atención a la palabra de Dios y no la puso por obra y no la hizo, es una destrucción de su hogar. Y cuando el hogar se destruye, hay calamidad, hay dolor, hay pobreza, hay angustia en los padres, hay una disolución en la familia. Y esto provoca desánimo a la gente. Vienen las enfermedades psicosomáticas, vienen las depresiones, vienen las enfermedades del cuerpo. Entonces, el no obedecer a Dios trae consecuencias. En Romanos, la palabra del Señor, en Romanos 2:13 nos dice, porque no serán los oidores de la ley justos ante Dios, sino los que hacen la ley serán justificados. El Señor, Él sabe justificarnos. No importa que el mundo lo injurie, lo calumnie y diga toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Ellos ya tienen su recompensa. El que sabe su verdad es el Señor. El que lo justifica a usted es el Señor. El que murió en la cruz y resucitó para darnos victoria, vida y vida en abundancia, se llama Jesús, Jesucristo. Es su nombre. Tenemos nosotros una reflexión en la palabra del Señor. Este tiempo que hemos estado, digamos, un poco reprimidos por esta enfermedad, por esta pandemia, han aflorado en nosotros, en la familia, carácter o, digamos, algunas cosas que teníamos muy ocultas, sentimientos, emociones, carácter fuerte, algunas arrancadas, digamos, de ira, de enojo. Y todo este encierro ha descubierto realmente cuál es nuestra comunión con Dios. Muchas veces creemos estar en una buena relación, en una buena comunión, y no nos damos cuenta que no hemos prestado atención a su palabra. No nos damos cuenta que no le hemos dado el valor que la palabra de Dios tiene para mantenernos a nosotros en obediencia y en comunión con Dios. ¿Cómo están los fundamentos de nuestra familia? ¿Cómo está nuestro matrimonio? ¿Cómo está nuestra comunión con cada integrante de la familia? ¿No hemos dado cuenta que nos falta todavía a nosotros? ¿No hemos dado cuenta que el fruto del Espíritu, algunas cosas que lo componen, aún todavía están en pañales? ¿Se ha dado cuenta que tiene mucho amor pero no tiene paciencia? Tiene mucha fe pero no tiene amor. Tiene mucha mansedumbre pero no es bondadoso.
Que el Señor nos ayude a nosotros a poder mirarnos frente a su palabra. El escritor Lucas escribió lo que Jesús dijo: no me llamen Señor si no me obedecen. ¿Es conocedor usted del Evangelio? ¿Cuántos años hace que conoce al Señor? ¿Cuántos años que la palabra de Dios le ha descubierto y nos ha descubierto que somos pecadores, que como pecadores íbamos rumbo al infierno y que la muerte de Jesús en la cruz, su sangre derramada en la cruz, su resurrección, nos dio a nosotros la bendición de la salvación y la vida eterna, y yo y usted la hemos descuidado? ¿Y yo y usted no la hemos valorado? Y no prestamos atención. Y en cada ocasión pedimos y decimos para arriba, Padre, y decimos Señor. La Biblia dice, no me llamen Señor si no hacen mi voluntad. No me llamen Padre si no ponen mi palabra por obra. No tengo hijos desobedientes, no tengo hijos consentidos, porque el hijo consentido avergüenza al padre. Y el hijo desobediente avergüenza a su madre. Que el Señor nos bendiga a nosotros. El poner la palabra de Dios por obra nos califica delante de Dios como hombres prudentes, como hombres que primero entendemos quién debe estar en primer lugar en nuestro corazón, quién es el que debe gobernar nuestra vida. A veces nos emocionamos por una palabra bonita o por algo que recibimos como un regalo, como una visita, y nos alegramos de que Dios haya hecho un milagro en alguien. Los discípulos llegaron ante Jesús contentos de que los demonios se sujetaban a la voz de ellos, a la ordenanza de ellos. Ellos decían, detente demonio, te atamos, y era atado el demonio y no tenía libertad, porque Jesús les había dado el poder. Y Jesús le dijo algo que debe estar en su conciencia y en su corazón y en mi corazón. Jesús le dijo, no os alegréis que los demonios se sujetan, o que sanen un enfermo, o que pongan las manos en otro, o que dancen, o que profeticen. Alégrense que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Porque si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, no tiene parte ni entrada a la ciudad de Dios, al lugar que Jesús tiene preparado para con nosotros. Y eso sí es importante. No son importantes las emociones, no son importantes los momentos. No somos hombres y cristianos momentáneos y seducidos por todo viento de sentimiento y de doctrina. No somos para ser como la onda del mar. Somos para estar fundamentado, y nuestro fundamento se llama Jesús. No hay otro nombre bajo este cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No mire para otros lados, mire a Cristo. No le eche la culpa a su hermano, porque usted es responsable ante Dios. No culpe al que está a su lado. No culpe a su esposo, no culpe a sus hijos, no culpe a su familiar, no culpe a su pastor. El juicio viene sobre el hombre que con conocimiento, sabiendo hacer el bien, no lo hace. Y yo hoy día le predico a hermanos y hermanas que tienen conocimiento y saben hacer el bien. ¿Dónde está tu obediencia? ¿Por qué le dices Señor, Señor, si cuando tienes que obedecer no lo haces? El Señor pide sometimiento.
Más que sacrificio, le dijo el profeta Samuel a Saúl, no quiero sacrificio de toros engordados, me tienen hastiado. Yo quiero que me presten atención y me obedezcan. Por eso Jesús dice acá, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, yo lo comparo a un hombre prudente. Y ese hombre prudente es sabio. Y la sabiduría viene de Dios. ¿Y por qué es sabio? Porque sabe que esa casa que él está fundamentando aquí en la roca de Cristo tiene eternidad. No termina aquí, termina en el reino de los cielos, por toda la eternidad. Un abrazo, mis hermanos. Que Dios les bendiga. Para ustedes esta bendición. Yo recibo la mía. Pero no menosprecie la suya, por favor. Dios les bendiga.